compartir pantalla. Aquí. Muy bien, empezamos a ver el tema de pensiones, empezamos a ver algunos principios de lo que es ese tema. Estamos hablando de la parte de IMSS, ahí fue donde nos quedamos. Vimos la parte del seguro social, hicimos un pequeño recordatorio de lo que son los dos sistemas de pensiones que han existido, sobre todo hablando en la parte específica del IMSS, sistema de reparto, lo que es sistema de cuentas individuales, y que en realidad en estos puntos de la guía más estaba orientado hacia lo que es la ley 97, es decir, lo que es cuentas individuales, y prácticamente es donde empezamos a ver información. Recordemos que el Seguro Social maneja 5 ramos de aseguramiento, no todos dan el derecho a una pensión, únicamente 3 son los que dan ese derecho, y empezamos a ver uno de ellos que es riesgos de trabajo. Los otros dos son invalidez y vida, que vamos a empezar a verlo, y el tercero es el de RRCB. Vimos también, bajo algunas definiciones o glosario de lo que es este tema, lo que son los beneficiarios legales. Ahí sí hablamos de los dos, tanto de los del IMSS como los del ISSSTE, y los describíamos en cada uno de los institutos, quién contempla la ley en cada uno de los dos casos. Prácticamente es esposa o concubina, esposo o concubinario, no es que o estamos casados o vivimos en concubinato. Después está el tema de los hijos, donde en ese sentido, ahí está la diferencia en realidad con ISSSTE, la parte de los hijos, la edad específicamente. Hijos menores de 16, en el caso del IMSS, en el caso del ISSSTE, menores de 18, o bien hasta los 25 años, ahí sí en ambos casos, siempre y cuando estén estudiando en el sistema educativo nacional y no estén cotizando. Y por último, el tema de los hijos, también si presentan algún tipo de, de discapacidad, también entran como beneficiarios precisamente. También vemos que a la falta de los anteriores, entonces es cuando entran los ascendientes, es decir, los padres como beneficiarios también precisamente. Eso en relación a beneficiarios. Después veíamos los ramos que dan pensión, los 3 ramos que dan pensión, ya hablando ya específicamente del IMSS, empezábamos a ver. Vimos que de los 3 ramos que dan derecho a una pensión, al ser sistema de capitalización individual, al ser de este sistema que se refiere a la guía en realidad, la forma como se paga la pensión. Es decir, y ponemos el comparativo incluso, hablando de ley 73, desviando un poquito el tema, nada más para tener contexto, cuando hablamos de ley 73, quien paga la pensión es directamente el IMSS, con recursos del gobierno, pero es a través del IMSS como se paga la pensión. En ley 73, bajo sistema de reparto. Sabemos que hoy por hoy hay personas que se pensionan bajo esa ley, que son los de transición que optan por pensionarse bajo esa modalidad, y es por lo tanto el IMSS quien les paga esa pensión precisamente, que en esencia pues siguen siendo la mayoría, ¿no? En el caso de IMSS, los que se están pensionando por esa ley, puesto que los que están alcanzando ya sus requisitos, pues la mayoría de ellos son personas de transición. Pero hablando de cuentas individuales o ley 97, ahí quien va a estar pagando la pensión, ahorita empiezo a compartir, no he pasado nada de información nueva, simplemente ahorita es repasar un poco lo que platicamos el día de ayer. Hablando de quién paga la pensión en lo que es que vamos a regresarlo, esos 3 ramos de aseguramiento desde el punto de vista de ley 97, platicábamos que en el caso de invalidez y vida o de riesgos de trabajo, quien paga la pensión únicamente es por medio de aseguradoras. Recordemos que la aseguradora lo que va a estar un momento dado dando como beneficio, como prestación, es una renta vitalicia. Platicamos, por lo tanto, que para estos primeros 2 ramos de aseguramiento, invalidez y vida y riesgos de trabajo, pues no existe la opción de un retiro programado como modalidad de pensión. No existe.
solamente es por medio de aseguradora cómo vamos a pensionarnos bajo el esquema de capitalización. En cambio, cuando se trata de RCB, platicamos que en ese caso, en ese ramo, sí tengo la opción de elegir la modalidad de pago, o es a través de la propia aseguradora con la misma renta vitalicia, o bien con un retiro programado. Retiro programado, recordemos que es a través de la FURE cómo se va a pagar. Cómo se va a pagar esa pensión. Y empezamos a hablar de lo que es cada uno, de lo que es renta vitalicia y retiro programado. Platicamos que la pensión que en un momento dado va a recibir el trabajador, ese pago mensual, lo puede hacer bajo estas dos modalidades. En realidad en el IMSS, perdón, son tres modalidades. La pensión, el trabajador podrá elegir que sea a través de renta vitalicia o podrá elegir que sea retiros programados, o el IMSS, dentro de las reformas que hizo últimamente, podrá elegir a la vez o renta vitalicia o retiro programado. Es decir, podrá como que campechanear el esquema de pago de pensión. Hoy a lo mejor quiero que el 50% del monto de mi pensión sea a través de renta vitalicia y el resto sea a través de retiro programado. Algo que en el ISSSTE no contempla la ley del ISSSTE, por ejemplo. No lo contempla, únicamente es la ley del IMSS la que ya contempla esta situación de poder elegir este esquema de pensión. Ay, un segundo, permítame. Y veamos algunas diferencias de cada uno de estos contratos. Renta vitalicia es con una aseguradora, platicamos ayer, donde los recursos que están en la cuenta individual, aquellos recursos que eran de mi propiedad a lo largo de mi vida laboral que estuve acumulando, al momento de contratar la renta vitalicia, esos recursos al transferirse a la aseguradora, pues hacen que los recursos ya no sean de mi propiedad en realidad, ahora son propiedad de la aseguradora. Solamente que bajo el compromiso que existe en este contrato de renta vitalicia, con los recursos que yo cedo a la aseguradora, ya dado que estoy comprando mi renta vitalicia y lo estoy comprando con los recursos de la cuenta. Al estar comprando mi renta, entonces con el dinero con el cual lo compré, que fue lo que estaba en la cuenta, pues pasa a ser propiedad ahora sí de la aseguradora. En cambio, la aseguradora con ese dinero que está obligada a pagar lo que es precisamente el monto de pensión. Y como es vitalicio, platicamos que es de por vida cómo se estará pagando. Cuando se trata de renta vitalicia, la pensión, entonces su nombre lo dice, se pagará de por vida, será vitalicia. Ahora, esta pensión se estará actualizando cada año, específicamente en el mes de febrero. Y lo que se utilizará como factor para esa actualización es la inflación, es decir, el índice nacional de precios al consumidor. En cambio, retiros programados, los recursos jamás salen de la cuenta individual, se mantienen en la FORE de mi cuenta, y lo que hará retiro programado es lo que tengo acumulado en la propia cuenta individual, se va a fraccionar entre mi esperanza de vida. Se va a fraccionar entre lo que se me calcule con la esperanza de vida. ¿Para qué? Para que se determine el pago de la pensión. Ahora, como el dinero está
fraccionado, está, digamos, dividido en diferentes bolsitas. Entonces, cada vez que pase un mes, se tomará una de esas fracciones y se pagará como pensión. Al estarse tomando cada una de esas fracciones, evidentemente el saldo total irá disminuyendo y así sucesivamente. Oye, ¿y qué tiempo va a durar esto? Durará lo mismo que en un momento dado se haya tomado como esperanza de vida. Platicábamos que si vivo y la esperanza de vida que se me calculó se agotó, entonces también se agotarán los recursos de la cuenta individual, por lo que me quedaré sin pensión. Ahora, dentro de lo bueno que un momento dado tiene retiros programados, fuera de riesgo que es vivir más de lo que se me calcula, pues son los rendimientos que un momento dado genere el saldo que está en la cuenta. Cada año de los rendimientos que se hayan generado vendrá un ajuste. Viene un ajuste al retiro programado. Ojo, no es una actualización como en la renta vitalicia donde sí se actualiza. En retiros programados hay un ajuste donde la pensión se ajustará en función a los rendimientos que se hayan generado en el año precisamente. Y fue lo que platicamos también aquí de retiro programado. Ahora, de lo que más, de lo que también estuvimos viendo, también fue ya la parte de cada uno de los ramos de aseguramiento. Vimos la definición de riesgos de trabajo, recordando que lo que me va a mencionar esta póliza es la protección ante accidentes y enfermedades, pero que estén en el ejercicio o con motivo del trabajo. También ubicará lo que es el traslado del domicilio al lugar de trabajo y viceversa. Y platicamos la definición de qué se refiere a una enfermedad de trabajo y qué se refiere a un accidente de trabajo. La diferencia es que mientras la enfermedad habla de una acción continuada, es decir, que se va degenerando la parte del cuerpo por la actividad laboral, va degenerándose causando una enfermedad. El caso de accidente de trabajo es una condición repentina. Los dos, ambos, de los dos, los dos, por supuesto, en función a una cuestión que sucedió en el trabajo precisamente. Y platicábamos, oye, ¿y cuánto me van a dar? ¿Cuánto es la pensión de riesgos de trabajo? Así, decir de entrada cuánto, digamos, no sería todo lo correcto. ¿Por qué? Porque habrá que identificar el tipo de incapacidad que tiene. En función al tipo, podré saber qué porcentaje del cuerpo quedó lesionado. Podré saber, por lo tanto, si del tipo de incapacidad, sabré si efectivamente le toca una pensión o bien le toca una indemnización, lo que víamos ayer precisamente. Y de acuerdo a ese porcentaje de incapacidad o de lesión, será el monto que le corresponde, monto de pensión o monto de indemnización precisamente. Para determinar estos dos puntos que platicamos, se tiene que evaluar precisamente el grado de incapacidad. Y eso lo hará en este caso el IMSS a través de lo que es medicina del trabajo y se basará en lo que es la Ley Federal del Trabajo. En esa ley hay tablas de evaluación donde se va a determinar el porcentaje. Perdón, perdón. Hablamos también de los requisitos para tener acceso a esta pensión. Mencionamos, para riesgos de trabajo no se requieren semanas de cotización mínimas. Desde el primer instante que tengo una relación laboral con un patrón, pues él tiene que darme esta protección ante el seguro. Porque uno, dándome de alta en el seguro social, por supuesto, y porque el patrón es el que realmente paga la cuota para la protección de riesgos de trabajo. Entonces debe tenerse una relación laboral vigente, no importa el mínimo de tiempo cotizado, y por supuesto, lo que le haya sucedido a ese trabajador se califique como tal, como un riesgo de trabajo, que lo califica tanto el patrón y también, en este caso, el IMSS, es quien va a dictaminar el riesgo de trabajo. Una vez que se dictamina ese riesgo,
Entonces el trabajador tendrá acceso a las distintas prestaciones que maneja este capítulo, es decir, el de riesgos de trabajo. Recuerden que hay prestaciones en especie y hay prestaciones en dinero precisamente. Dentro de lo que corresponde a especie está la asistencia médica, la quirúrgica, la farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, rehabilitación. Y lo que es dinero, la prestación en dinero, pues la pensión. Claro, por supuesto, en caso de ser necesario, porque recordemos, o es una pensión o es una indemnización. Ahora, analizamos también lo que fue ya el tipo de incapacidades. Hoy, ¿cómo qué tipo de incapacidades? Pues en función a la gravedad de la incapacidad, precisamente. A raíz de un recuento de daños, por decirlo así, de riesgo de trabajo que tuvo la persona, entonces se va a determinar el tipo de incapacidad. Platicamos que hay una incapacidad temporal, son 4 las consecuencias de un riesgo de trabajo y las consecuencias derivan el tipo de incapacidad. Incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total y lo que es la muerte. Ahora, empezamos a definir cada una de estas. La incapacidad temporal tiene que ver con algún tiempo, es decir, por algún tiempo ese trabajador tendrá pérdida de facultad que lo imposibilita, ya sea parcial o totalmente, a trabajar. La clave de esto es que es por algún tiempo. En ese caso no hay pensión, la prestación no corresponde a una pensión, sino que será un subsidio. ¿Cuánto es ese subsidio? Del 100% al momento de sufrir esa incapacidad temporal. Ahora, como es temporal, evidentemente este subsidio no es para toda la vida, sino que tiene un plazo máximo que son de 52 semanas. La incapacidad permanente parcial. En este caso, recordemos que parcial es una parte del cuerpo, permanente para siempre. Una parte del cuerpo para siempre quedó incapacitada. Pero una parte del cuerpo, en un momento dado, podría, en un momento dado, la ley o el seguro social, pues determinar que no es una pérdida completa para trabajar, sino es una disminución. La permanente parcial es una disminución de las facultades para trabajar. Y en función a esa disminución, es decir, al porcentaje de disminución que el trabajador tenga, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, entonces se determinará cuál es la prestación económica que le corresponde. Y veíamos que son estos 3 escenarios. Si es hasta el 25%, solamente tendrá acceso a una indemnización equivalente a 5 anualidades. Bien, perdón. Si la incapacidad es del 25 a un 50%, es decir, más del 25 a un 50%, entonces lo que en un momento dado el trabajador tendrá como derecho es elegir. Será optativo el beneficio que él busque, vaya, o la propia indemnización de 5 anualidades, o bien que efectivamente se le otorgue lo que es una pensión. Y lo que es el otro escenario de la permanente parcial es que la incapacidad sea superior al 50%. En ese caso, lo que le corresponderá al trabajador es el monto de pensión. ¿Cuánto de pensión?
Recuerden, todo dependerá del porcentaje de lesión que tenga, de la evaluación que en un momento dado se determine tomando como base la ley federal del trabajo precisamente. Posteriormente vimos la incapacidad permanente total. En ese caso, es una pérdida completa de las facultades para trabajar. Es decir, quedará imposibilitado por el resto de su vida para el trabajo. Está totalmente incapacitado y es para siempre, es decir, permanente. En ese caso, como es total, entonces se vaya directo, digamos que al máximo porcentaje que puede otorgar riesgos de trabajo con el IMSS, que es del 70%. 70%, aquí recordemos que 70% de qué depende si se trata de un accidente o se trata de una enfermedad de trabajo. 70% en el caso de accidente será del último, o mejor dicho, el salario base de cotización que tenga al momento del accidente. Si es enfermedad, entonces será 70% del promedio de las últimas 52 semanas. Y también vimos la parte de muerte. Lo que corresponde a muerte es lo siguiente. Todos los porcentajes es sobre 70%. Sobre el 70% de lo que le hubiera correspondido al trabajador, de lo que le hubiera correspondido, serán los porcentajes para los beneficiarios. En el caso viuda es el 40% del 70%. Orfandad, 20% para la orfandad simple, 30% para la orfandad doble. Es decir, doble es que ambos padres fallecieron. En el caso de padres, es decir, ascendientes, 20% para cada uno precisamente. Y me parece, aquí fue donde nos quedamos el día de ayer. Vamos a continuar con lo que nos queda de riesgos de trabajo, pero antes de ello, pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que haya quedado por ahí atorado. Ninguna. No, muchas gracias. No, gracias. Va, súper, excelente. Vamos entonces con la siguiente lámina. Ahora, un poquito más definiciones de lo que es glosario de pensiones. Yo te les platico por qué lo metí en esta parte la información. Estas sí las van a preguntar, también vienen consideradas en lo que son la guía. Primero, monto constitutivo. Vamos a irlos leyendo y vamos poniendo algunos ejemplos para que quede claro qué significan estos tres puntos. Lo que es el monto constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para poder contratar los seguros de renta vitalicia o bien seguro de pensión, en el caso de que se trate de ISSSTE, y el seguro de sobrevivencia, con una institución de seguros precisamente. Ojo, el monto constitutivo no es lo que tengo en la cuenta individual, no es lo que tengo, es lo que se necesita, lo que se requiere para poder contratar todos estos seguros, el de renta vitalicia, el de pensión o el de sobrevivencia. Este monto constitutivo, quien va a calcularlo es el IMSS, o en su caso el ISSSTE, por supuesto. El ISSSTE es el quien va, o el IMSS o el ISSSTE, depende de dónde se pensione el trabajador, desde luego. Recuerden que estos conceptos, todo tiene que ver bajo el sistema de capitalización individual. Ellos van a determinar cuánta lana se necesita para que una persona se pueda pensionar. Y esa cantidad que se necesita es lo que se conoce como el monto constitutivo precisamente. Ahorita ponemos un ejemplo, hacemos unos sencillos cálculos para que esto tenga más sentido todavía. Después dice el seguro de sobrevivencia.
Este seguro lo contrata a los pensionados. ¿Para qué se contrata? Es para proteger a sus beneficiarios. ¿Y a quiénes? Exactamente a los legales. Recordemos que quien va a poder recibir la pensión únicamente son los legales. Entonces, a ese tipo de beneficiarios se refiere. Es para proteger a los beneficiarios legales. ¿Cuál es la protección? Que ellos tengan el derecho a recibir la pensión. Es decir, la ley ya los protege. Evidentemente ya los protege la ley. Pero para que pueda aplicar y puedan ejercer ese derecho, se tiene que contratar este seguro a través del propio pensionado. Oye, ¿cuándo se contrata? Al aumento de la pensión. Es decir, cuando se va a contratar la renta vitalicia o el retiro programado, inmediatamente se adquiere lo que es este seguro, lo que es el seguro de sobrevivencia. Adicional a la pensión, tendrá también acceso a las demás prestaciones que en un momento dado se genere a favor de estos beneficiarios legales, como la ayuda asistencial, más adelante hablamos que es la ayuda asistencial, o bien otras prestaciones en dinero. Obviamente, este seguro de sobrevivencia es para una pensión, es para que se les otorgue una renta mensual, que es lo que es en sí la pensión, que tendrán derecho después del fallecimiento del propio asegurado o pensionado. Oye, y es de por vida, depende del tipo de beneficiario, es decir, se pagará hasta la extinción legal de las pensiones. Por ejemplo, los hijos, pues hasta que cumplan, en el caso del IMSS, cumplan 16 años y ya no estudien, o bien si están estudiando, pues hasta los 25, por ejemplo. Ese sería un caso de extinción legal de las pensiones. O el tema de la viuda o viudo, que se vuelva a casar, por ejemplo. Entonces, también en un momento dado implicaría una extinción legal del derecho o de las pensiones. Y después está el tema de suma asegurada. Dice, la definición como tal que viene en la ley, dice, la suma asegurada es la cantidad que resulta de restar al monto constitutivo el saldo de la cuenta individual. Entonces, curiosamente, la suma asegurada, me hablan de suma, me hablan de una suma, pero la forma como se calcula es por medio de una resta. Así bien bizarro, ¿no? Pero ahorita ponemos el ejemplo. Suma asegurada se calcula a través de una resta. Oye, ¿y cómo es eso de que se resta al monto constitutivo, lo de la cuenta? ¿Cómo es ese detalle? Estos dos conceptos están relacionados, por lo tanto, lo que es monto constitutivo con lo que es suma asegurada. Y desde luego faltaría integrar lo que es el saldo de la cuenta individual. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo aplica esto? Vamos a poner un ejemplo y precisamente vamos a tomar un caso que hable de riesgos de trabajo precisamente. Entonces, vamos a poner este pequeño ejemplo. Es el trabajador donde él va a sufrir un riesgo de trabajo y lo que le van a dictaminar es una incapacidad permanente total. Y vámonos hasta allá, la total, incapacidad permanente total. Ahora, de acuerdo a lo que vimos hace ratito nosotros, y lo que vimos ayer y repasamos ahorita, ay, perdón, lo que le va a corresponder, es que es aquí, lo que le va a corresponder es el 70% de salario base de cotización. Ahora, vamos a poner más datos. Supongamos que él, al tener este riesgo de trabajo, tenga 30 años de edad. Supongamos que tiene un salario, vamos a ponerle 20,000. Este es su salario base de cotización. Y un dato adicional, que serían
en la cuenta individual este trabajador tiene, supongamos, que tiene 30 años, gana 20,000. ¿Cuánto le gustaría que tuviera en su cuenta Forever? 5 millones. Ay, ojalá no, menos, mucho menos. Yo creo Dos. que Pues, unos 500,000 pesos. va, de acuerdo. Que nos los presenten a ese cuate. Bien, ahora, tiene 30 años, vaya, con estos datos precisamente sufre el riesgo de trabajo y va a tener la incapacidad permanente total. Ahora, tomando en cuenta eso, vamos a calcular cuál sería la pensión. Que si es 70%, tiene un salario base de 20,000, ¿cuánto sería su pensión? $14,000. 14,000. 14. Exactamente. Esta sería su pensión. Ahora, estamos hablando de IMSS. ¿Qué significa eso? Que en un momento dado, esta pensión, como es riesgo de trabajo, es sistema de capitalización individual. Estos 14,000 pesos se pagarían a través de ¿qué institución? El IMSS, una aseguradora con una renta vitalicia, con un retiro programado en la FORE. El trabajador puede elegir renta vitalicia o retiro programado. ¿O cuál sería el esquema de pago? Sería con una aseguradora. Exactamente, una aseguradora. Y al ser una aseguradora, estará contratando una... ok, me equivoco de botón. Ya, perdonen. Y estaría contratando qué tipo de contrato con la aseguradora. Renta vitalicia. Así es, una renta vitalicia. Ahora, como habla de vitalicia, esta pensión a este sujeto se le pagará de por vida precisamente. Vamos a calcularle así a gran escala una esperanza de vida a este trabajador que hoy tiene 30 años. Vamos a poner una famosísima línea del tiempo. Aquí tiene precisamente sus 30 años, que es cuando sufre el riesgo de trabajo. ¿Cuánto creen que viva? ¿Cuánto le echan? Unos 75 años. Ok, 75 años. ¿De acuerdo? Permítame, por favor, un segundo. A los 75 años. Aquí, pum, ¿no? Entonces, él como pensionado, de aquí para acá, pues va a recibir sus pagos mensuales, desde luego, digamos, durante esa expectativa de vida. Serían, ¿qué? 45 años de pensionado por riesgo de trabajo. $45 años. Ahora, ¿eso cuánto dinero implica? Estos 14,000 es un pago mensual. Cada una de estas rayitas son 14,000 pesos. Claro, esos 14,000, pues hay que también tomar en cuenta que cada año se va a estar actualizando con la inflación precisamente. Entonces, aquí voy a poner aquí. Así que es un pago mensual. Entonces, ¿eso cuánto dinero equivale? Si es 14,000 pesos mensuales,
cuánto dinero será al año y como es una proyección que viva como pensionado durante 45 años, que es su esperanza de vida, pues en total, ¿cuánto dinero es? 7.560.000. Ouch. 7.560.000. 60.000 cerrados, ¿verdad? Sí, Va, gracias. Entonces, esto es lo que se requiere para pagar la pensión. Lo que se requiere precisamente. Ahora, vamos a regresar a la definición. Monto constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia. Pero todavía falta lo de sobrevivencia precisamente. Entonces, regresando al ejemplo, pues falta más lana todavía. Supongamos que esta persona pues tiene su su esposa y un chamaco. Ahora, al momento de pensionarse, también se requiere que exista un seguro de sobrevivencia. Esto era para lo de la pensión. Se va a necesitar también recursos para el seguro de sobrevivencia. Supongamos que ella tuviese 28 años y el chamaco unos 10 años. Entonces, lo que falta calcular también es cuánto es de seguro de sobrevivencia. El seguro de sobrevivencia no tiene un costo fijo. Siempre va a depender básicamente de dos factores. Uno, cuántos beneficiarios legales son y la edad que tienen cada uno de ellos. Mientras más personas sean, evidentemente sube el precio de este seguro. Mientras se trate de personas más jóvenes, más costoso es este seguro también. Por lo general oscila entre 10-20% de lo que sería este monto constitutivo. Por lo general es esa cantidad. Para hacerlo sencillo, hipotéticamente, vamos a poner nosotros que son 700,000, el 10%. Supongamos que es esa cantidad. Eso es lo que cuesta el seguro de sobrevivencia. Tendremos que sumar, por lo tanto, estas dos cantidades, los 7 millones más los 700,000. Hacer la suma, ¿cuánto nos da, por favor? 8.260.000. 8 millones, perdón, ¿cuánto? 260. Perfecto, muchas gracias. Este es el monto constitutivo. Este es el monto constitutivo. Ojo, y no estoy contemplando, aquí también tiene que sumarse lo que en un momento dado se estaría considerando para las actualizaciones anuales. También se tiene que hacer ese cálculo y sumárselo al monto constitutivo. Pero bueno, eso lo dejamos nada más por fuera. Esta cantidad es el monto constitutivo, la cantidad que se requiere para poder contratar la renta vitalicia, que sería el tema de la pensión, y para poder contratar el seguro de sobrevivencia. Esta cantidad la calculó en este caso el IMSS. Eso me refería en la lámina anterior, que el monto la calcula el IMSS o el ISSSTE en su caso. En este caso el IMSS. Ahora, de esta cantidad, ¿el cuánto tiene? 500.000. Exactamente, 500,000. Entonces, lo que dice, regresando a la lámina, de la suma asegurada. Esta suma asegurada se va a calcular haciendo una resta. ¿Qué voy a restar? Al monto constitutivo voy a restarle el saldo de la cuenta individual. Vamos nuevamente al dibujito. Entonces me dice, para calcular la suma asegurada,
al monto constitutivo tengo que restarle el saldo de la cuenta individual. Haciendo, digamos, la sustitución a los 8,260,000 pesos, hay que restar 500,000, que son lo que tenía acumulado en la cuenta. Y como resultado, me va a dar precisamente la suma asegurada, que vamos a ponerlo de este lado. Al hacer esa resta, ¿cuánto sería? 7,760,000. Gracias. Esto es la suma asegurada. Esto corresponde a la suma asegurada. La suma asegurada, por lo tanto, es lo que, digamos, dándole otro tipo de definición, otro tipo de concepto. La suma asegurada es la cantidad que hace falta para poder contratar para poder contratar la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia. Es lo que falta para poder llegarle al monto constitutivo. Ahora, este trabajador pues cotiza, está en el IMSS, él está bajo un seguro de riesgos de trabajo, él está protegido por lo tanto. Por lo tanto, al tener esta protección, esta suma asegurada, esta cantidad de dinero que hace falta, ¿quién va a poner ese dinero? ¿Quién lo va a financiar? ¿Quién creen que sea ustedes? Si quién de ¿El ustedes IMSS? lo ponen. Exactamente, lo va a hacer el IMSS. El IMSS, como aseguradora que es, otorgará la suma asegurada precisamente. Y con estos recursos se podrá entonces financiar el pago de la renta vitalicia y del seguro de sobrevivencia. Es decir, esta cantidad de 8,260,000 es lo que se va a trasladar a la aseguradora para poder contratar los dos seguros precisamente, tanto el de renta como el seguro de sobrevivencia. Solamente que para poder completar este dinero, pues el IMSS tuvo que, digamos, financiar con estos recursos. Oye, ¿por qué lo pone el IMSS? Porque finalmente es una aseguradora y yo estoy cotizando para esa aseguradora. Por lo tanto, tengo este beneficio. Digamos que con este ejemplo, pues es como podemos integrar el concepto de lo que es el monto constitutivo, lo que es el seguro de sobrevivencia y lo que representa la suma asegurada. ¿Alguna duda con este ejemplo? No. ¿Queda claro lo que es cada uno de estos tres conceptos? Adelante, Sí. Marisol. Sí, gracias. ¿Tenías duda, Marisol? ¿A cuánto asciende el seguro? No hay una cantidad fija, no es que para todos cueste lo mismo, sino el seguro de sobrevivencia siempre se va a calcular en función a un porcentaje, es un porcentaje de lo que es el monto necesario para la renta vitalicia. En este caso, para poder contratar solamente la renta, se requerían los 7,5 millones. Entonces, sobre esta cantidad, se calcula un porcentaje que servirá para contratar el seguro de sobrevivencia. ¿De qué depende el porcentaje? Porque es un porcentaje variable. Va a depender del número de beneficiarios que existan y la edad que tenga cada uno de ellos. Mientras más beneficiarios existan, más alto será el costo de este seguro. Mientras más jóvenes sean estas personas, también será un seguro más caro. Oye, pero ¿por qué es más caro si son más jóvenes? Porque el riesgo es que si el trabajador fallece y esos beneficiarios son jóvenes en ese momento, entonces la pensión cubre más años a esos beneficiarios. Y como les cubriría más, serían más años los que en un momento dado tendría que cubrirse la pensión,
Por ello es más alto el costo de ese seguro. Pero vaya, no es un costo fijo, sino va a depender de esos factores. Claro, ahorita con gusto ahorita lo regresamos, Katia. ¿Quedó claro, Marisol? Va, súper. Esta lámina, con este mini ejercicio, lo compartimos. Y ahorita regresamos a la lámina precisamente. Adelante, Paula. Listo. Gracias. No, ¿de qué? ¿De qué? Si tiene micrófono, creo que sería mucho mejor de esa manera para poder eficientar tiempos. No, vamos a verlo con ISSSTE, que ojo, para riesgo de trabajo y para invalidez y vida, hablando del ISSSTE, cambia totalmente lo que acabamos de mencionar. Para ISSSTE, no se tocan los recursos de la cuenta, no se tocan. ¿Qué quiere decir? Que para el monto constitutivo, me dan la oportunidad de regresar al pizarroncito. En el caso del ISSSTE, supongamos que fuera la misma cantidad, lo que se necesitaría tomar en cuenta también el seguro de sobrevivencia, 8.260.000. Si fuera ISSSTE, para ISSSTE no se utilizan los recursos de la cuenta para financiar esto. En ese caso, en el caso del ISSSTE, no se ocupa lo de la cuenta. En el caso de ISSSTE, como suma asegurada, prácticamente va a colocar todo el dinero que se requiere para la contratación de los seguros. Si lo ponemos, digamos, en una formulita matemática, en el caso del ISSSTE, es más, ahorita les vuelvo a pasar la lámina para que lo tengamos como referencia. En el ISSSTE, pues el monto constitutivo es igual a la suma asegurada. Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo que el ISSSTE calcule como monto constitutivo, que vendría siendo los 8.260.000, el ISSSTE va a financiar el 100% del monto constitutivo. Es decir, va a colocar toda la suma asegurada, que será el equivalente al monto. Y los recursos de la cuenta quedan totalmente intactos en el caso de ISSSTE. Esa es una de las grandes diferencias que hay en el IMSS para pensiones de invalidez y de riesgos de trabajo con el ISSSTE para pensiones de invalidez y de riesgos de trabajo. Entonces, así es, Paula, tienes toda la razón. Es diferente ISSSTE que con IMSS. Ahora que toquemos la parte de ISSSTE, volvemos a tocar estos ejemplos y recordamos lo que hicimos aquí con IMSS para poder diferenciar qué es lo que pasa con IMSS, donde sí se toman los recursos de la cuenta, donde también es importante destacar que se considera como pensión vitalicia la de riesgo de trabajo o la de invalidez, se consideran pensiones vitalicias, a diferencia en el ISSSTE, que para riesgos y para invalidez, esas pensiones no son vitalicias, sino tienen una vigencia que es hasta que el trabajador cumpla 65 años. Es efectivamente, así es. Vamos a irlo retomando conforme vayamos avanzando en el tema, pero importante pues, destacar las diferencias para que en un momento dado, yo creo que sí serán puntos muy importantes a tener en cuenta para preguntas de examen. No vaya a ser que en un momento dado me pidan en el examen ubicar esa diferencia, ¿no? Oye, ¿qué pasa en el IMSS con esto que acabamos de ver? ¿O qué pasa con el ISSSTE precisamente? Entonces, excelente. Muy bien, Paula, muy bien.
Bien, perdón, disculpen. Muy bien, entonces, con estas definiciones y con el ejemplo que colocamos, entonces ya tiene mucho más sentido qué es cada uno de estos conceptos. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Ninguno. Perfecto, muy bien. Déjenme quitar todos mis rayones. Ahí. Y vamos con la siguiente lámina. Ya que pudimos identificar lo que es riesgo de trabajo. A ver, permítame. Maribel, ¿estás conectada? Va, ok, listo. Ya que ubicamos los conceptos de monto constitutivo, suma asegurada, seguro de sobrevivencia, entonces vamos a ver estos conceptos, estos supuestos, que dice así. Regresamos a riesgos de trabajo. Dice, la pensión, es decir, la renta vitalicia, todo lo que se necesitaría para pagar la pensión, es a lo que se refiere aquí. Necesitas 8 millones de pesos para podérsele pagar la pensión mes con mes. El seguro de sobrevivencia y demás prestaciones económicas se van a otorgar por la institución de seguros que elige el trabajador, es decir, renta vitalicia. No hay opción de retiros programados, es por medio de renta vitalicia. Pero ahora, ¿y cuánta lana se necesita? ¿Cuánto se necesita para esto y para el seguro de sobrevivencia? Pues será el IMSS, precisamente el IMSS, quien calcule el monto constitutivo. El monto constitutivo, pues es de acuerdo a la definición, pues es la cantidad que se requiere para contratar precisamente esto de acá. Es decir, puede contratar la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia. Ahora, al monto constitutivo, es decir, a lo que se necesita para la pensión, tiene 8 millones, así cerraditos, se le restará el saldo de la cuenta individual. Y al resultado se conocerá como una suma asegurada. Esta resta tiene evidentemente que dar una diferencia positiva. Si no da positivo, entonces pues no se requiere una suma asegurada en realidad, porque ahorita vamos a ver por qué. Siempre que hablemos de suma asegurada, hablamos de una diferencia positiva. Ahora, esa suma asegurada deberá pagarla el IMSS. Aquí precisamente donde indica la paga del instituto a la institución de seguros. ¿Para qué? Para poder completar lo que hace falta para poder contratar la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia. Ahora, el de sobrevivencia, pues recordemos que va a cubrir el fallecimiento del pensionado a consecuencia de lo que es el riesgo de trabajo. ¿Qué es lo que va a cubrir? Tanto la pensión y demás prestaciones que en un momento dado tengan derecho los beneficiarios legales. Ahora, aquí hay una condición extra, un escenario adicional donde dice lo siguiente. Antes de leerlo, recuerden que para riesgos de trabajo, cualquier prestación que se derive de riesgo de trabajo, pues no se requieren semanas de cotización. No se requieren semanas de cotización mínimas, me refiero. Platicamos ayer, puede ser el primer día de mi primer trabajo y en ese momento la persona se murió por un riesgo de trabajo. Se murió por un riesgo de trabajo. Miren, aquí habla de 150 semanas. Ahorita vemos a qué se refiere con eso. Mi pregunta es, si el cuate se murió en su primer día de trabajo por un riesgo de trabajo donde no se requieren semanas mínimas, ¿habrá
pensión para los beneficiarios? Ahora sí que sí o no. Sí, ¿Qué dicen los demás? Seguridad, seguridad. Así es, sí, exacto, sí. Sí hay pensión, puesto que la muerte profesional la cubre o lo cubre el ramo de riesgos y por ende, para ese tipo de muerte profesional, no se requieren semanas de cotización. Por ende, sí, sí hay pensión para los beneficiarios. 40 para la viuda, 20 para el hijo, 30 de la orfandad, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí en esta lámina maneja un escenario adicional. Vaya, ¿qué significa lo siguiente? Si al momento de producirse perdón, mejor con esta más. Si al momento de producirse el riesgo de trabajo, el asegurado hubiera logrado cotizar 150 semanas de cotización, entonces este seguro de sobrevivencia también va a cubrir fallecimiento que hayan sido por causas distintas a riesgo de trabajo o bien de enfermedad profesional. El caso se refiere a lo siguiente. Oye, la persona tuvo un riesgo de trabajo donde tuvo un accidente. Y a raíz de ese accidente, digo, cualquier accidente es trágico, pero para efecto de ejemplo, supongamos que perdió la movilidad en las piernas. Es derivado de ese accidente y tuvo ese riesgo de trabajo. Supongamos que él cotizó antes de ese riesgo de trabajo, logró, o al momento de ese riesgo de trabajo, logró cotizar 100 semanas nada más. Y con esas 100 semanas tuvo ese riesgo de trabajo. A él sí le dan su pensión por riesgos, puesto que no se requieren semanas mínimas. A él en vida le dan su pensión del 70%. Cotizó 100 semanas. Pero supongamos que él ya estando pensionado por riesgos de trabajo, él fallece. Fallece, supongamos, de una hemorragia cerebral, supongamos. Bajo esa situación, pues fue un fallecimiento por una causa distinta al riesgo de trabajo que tuvo y nada más cumplió 100 semanas. Va otra pregunta. En ese caso, ¿a sus beneficiarios les darían pensión? ¿Sí o no? Yo digo que no, Memo. Alguien más dice que no. Otros, alguien que diga que sí. Así que vientan con seguridad. No, cierto. Efectivamente, no. En ese caso, no habrá pensión para ellos. ¿Por qué? Porque la muerte fue distinta a ese riesgo de trabajo. Y como fue distinto, fue una muerte no profesional, por lo tanto, fue una muerte no profesional. Y por lo tanto, distinta al riesgo de trabajo que tuvo. ¿Por qué no va a cubrir la pensión en ese caso a los beneficiarios? Porque para que un momento dado sí pudiera cubrirse, el trabajador debía haber cotizado 150 semanas cotizadas, 150 semanas. Pero como no las tuvo, solamente alcanzó a cotizar 100, por eso no hay protección en ese caso para ellos. Entonces, es a lo que se refiere este otro párrafo precisamente. ¿Dudas, comentarios? Oye, Memo, entonces, si al momento de la muerte sí hubiera tenido 150 semanas, ¿sí les tocaría pensión a los beneficiarios? Te cambia un poquito el escenario, te lo cambia un poquito. Más que a la muerte de la persona, ¿por qué? Porque si se murió por riesgo de trabajo, pues no importaría el tema de semanas, si hubiera muerto por ese riesgo de trabajo. Por eso cambia un poco el escenario que comentas.
Ojo, más bien el escenario sería así. Si al momento de sufrir su riesgo de trabajo, sin morirse, al momento de sufrir ese riesgo de trabajo, tuviera 150 semanas en adelante por ese accidente que platicábamos y después fallece por ese derrame, es decir, una causa distinta a ese riesgo, como él sí logró cotizar 150 semanas, entonces ahora sí, ahí a los beneficiarios sí tendrán derecho a la pensión. En ese caso, este seguro de sobrevivencia también va a cubrir lo que es el fallecimiento distinto a ese riesgo de trabajo que tú. ¿Es a lo que te referías? Sí, 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 justamente ese memo. Perfecto. Oye, ¿y por qué le piden 150 semanas bajo ese escenario de que muriera por una causa distinta a riesgo de trabajo? La razón es muy simple, porque recordemos que hay otro ramo de aseguramiento que se llama invalidez y vida, donde se cubre accidentes, enfermedades o bien la muerte derivada por causas no profesionales. Y en el caso específico de vida, que es igual a muerte, para vida, para que los beneficiarios tengan derecho a la pensión por vida, el asegurado en vida debió cotizar 150 semanas de cotización. Entonces, lo que me habla este párrafo, por lo tanto, es eso. Si cotizó 150 semanas y fallece por una situación distinta al riesgo de trabajo, entonces este seguro de sobrevivencia también va a cubrir el fallecimiento. Lo va a cubrir por el ramo de vida precisamente, por el ramo de vida de invalidez y vida tal cual. Por eso habla de esas 150 semanas. Muy bien, ¿dudas con esta lámina? Ninguna. Excelente, muy bien. Vamos a cambiar de lámina. Ahora, dice lo siguiente. Vean, este es un escenario distinto. Regresando un poco a los temas de monto constitutivo, suma asegurada, que lo que pone el IMSS para completar los recursos, etcétera. Bajo ese contexto, aquí viene otro caso, que sería el caso totalmente opuesto. Vean lo que dice aquí. Oye, ¿y qué pasa cuando el trabajador tenga una cantidad acumulada en la cuenta individual? Pero en este caso no 500,000 pesos como el ejemplo que veíamos, sino es una cantidad mayor al necesario. Es decir, en la cuenta individual tiene más dinero que de lo que calculan en el monto constitutivo. Pues aquí para integrar el monto constitutivo. Tengo más recursos en la cuenta individual que lo que me calculan de monto constitutivo. En otras palabras, mi monto constitutivo, digo que serán muy pocos los casos en el IMSS, en realidad serán muy poquitos los casos, pero lo plantea la ley. El monto constitutivo en el ejemplo que veíamos era de 8 millones, lo que le pedí, bueno, 8,5 millones más o menos era, vamos a cerrarlo en 8, y resulta que él de saldo de la cuenta individual, pues tuviera 8,5 millones. ¿Necesita ayuda del IMSS? ¿Necesita que el IMSS otorgue suma asegurada? No, porque ya la cubriría. Exactamente. Este trabajador con sus propios recursos le alcanza para cubrir el monto constitutivo. Y no solamente le alcanza, ¿cuánto sobra? 500,000. Exactamente. Esos 500,000 lo vamos a conocer como excedente. Es el excedente.
Lo que indica aquí el párrafo es lo siguiente. ¿Qué va a poder hacer con ese excedente? Dice, lo que podrá hacer es retirar ese excedente en una sola exhibición. Ojo, no es la única alternativa que tiene. Adicional, otra opción que tiene es contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor. Es decir, hoy por ley me calculan el 70%. Y es el pago que recibiría. Pero con esta cantidad extra que me sobra, pues quisiera que fuera una cantidad mayor, que no fuera el 70%, que no fueran los 14,000, que era el 14,000 representaba el 70% del sueldo básico. Regresando al ejemplo, en vez de que sea 14, pues que sean 15, vaya, para lo que me alcance, vaya, que aplique para que sea una pensión más alta. O bien, aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar los beneficios del seguro de sobrevivencia. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si se presenta, perdón, cuando se presenta el fallecimiento, entonces, en vez de que sea el 40 o el 20 para los hijos, me refiero a los porcentajes de los beneficiarios, 40%, 20%, etcétera, pues un porcentaje un tanto más alto. ¿De cuánto más alto? Pues depende de lo que me alcance este excedente que en este ejemplo quedó registrado. Eso es lo que va a ocurrir en el caso de que sea al revés. En vez de que me falte dinero en la cuenta individual para completar el monto constitutivo, ahora le sobró. Y con lo que le sobró, tiene estas opciones. En el IMSS creo que será un poco difícil alcanzar estos escenarios. Pero bueno, la ley evidentemente lo contempla por si llega a haber situaciones como estas. ¿Alguna duda con esta parte de arriba de la lámina? Ninguna, gracias. Ninguna. Perfecto. Ahora, dice también lo siguiente. Recuerden que estamos hablando meramente de la pensión de riesgos de trabajo. Bueno, esto en realidad, lo que vimos en esta parte, lo vimos con riesgo de trabajo, pero también ocurrirá lo mismo con invalidez y vida o con RCB. Es exactamente lo mismo que pasa. Ahora, en la parte de abajo, dice lo siguiente. El IMSS va a otorgar a los pensionados por incapacidad permanente total y la parcial, la parcial con un mínimo de más del 50% de incapacidad, la siguiente prestación. Un aguinaldo equivalente a 15 días del importe de la pensión. Oiga, incapacidad permanente total. Eso creo que queda clarísimo interpretarlo. Resulta que mi pensión de incapacidad permanente total, de acuerdo al ejemplo que veíamos hace ratito, por esa pensión pues son 14,000 pesos lo que recibe la persona. 14,000. Eso es una cantidad mensual. De aguinaldo recibirá 15 días del importe de esa pensión. Es decir, si 14 equivale a un mes, pues así a ojo de buen cubero, pues de aguinaldo estará recibiendo 7,000 pesos. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, Sí. de la incapacidad permanente parcial. A ver, ¿cómo es eso del 50%? A ver, ¿cómo es eso? Recordemos que la incapacidad parcial, la prestación que se le otorgue depende de los 3 escenarios del grado de incapacidad, del 0 a 25, de 25 a 50 o más del 50. Entonces, el aguinaldo únicamente aplicará para incapacidades parciales que estén mayor al 50%. Oye, que mi incapacidad es del 40%. Sí, efectivamente, tendrás tu pensión, pero no tienes derecho al aguinaldo. Es a lo que se refiere esta lámina precisamente. ¿Hasta aquí alguna duda en este punto? No, gracias. Muy bien, déjenme. No, esta lámina la comparto también, sobre todo viendo el ejemplo
de acá abajo. Esto se relaciona con lo que dice acá arriba precisamente. Entonces, esto lo comparto también para que tengamos el escenario completo. Terminamos, perdón, terminamos de ver la parte de riesgos de trabajo. Vamos ahora con lo del IMSS. Perdón, con lo de invalidez y vida, perdón. Seguimos hablando del IMSS, pero ahora vamos al siguiente ramo de aseguramiento, que viene siendo la pensión por invalidez y vida. Recuerden que lo que estamos viendo, todo es bajo la perspectiva de sistema de capitalización individual. Este seguro, ¿para qué me cubre? Va a proteger tanto al trabajador y también a los beneficiarios. ¿Qué significa esto? Al trabajador lo va a cubrir directamente el ramo de invalidez. Y los beneficiarios lo va a cubrir el ramo de vida precisamente. Ahora, ¿qué es lo que va a un momento dado a darme como garantía? El derecho a la salud y a la asistencia médica. Es decir, lo que hablamos que el ramo de invalidez y vida, pues viene siendo esto lo correspondiente a la prestación en especie. Es prestación en especie, derecho a la salud y asistencia médica. Aparte, por supuesto, está la parte económica, que ahorita vamos a ver a cuánto equivale. Oye, ¿cuándo aplica este ramo de aseguramiento? Va a aplicar en el caso de accidente o enfermedad. También, oye, como que muy parecido a riesgo de trabajo, porque riesgos también hablaba de enfermedades y maternidad, pero también hablaba de accidentes y enfermedades, pero me distrajo un poco de accidentes y enfermedades. Pero la diferencia de invalidez y vida con la de riesgos es que en este último caso, invalidez y vida, es para accidentes o enfermedades fuera del entorno laboral. Fuera del entorno laboral. Entonces, el IMSS me cubre ante esas dos situaciones, ante esos dos escenarios. Si es en el trabajo, pues riesgos. Si es fuera del trabajo, o sea, nada que ver con el trabajo, pues será el de invalidez y vida, precisamente. Ahora, este ramo de invalidez y vida, pues no va a cubrir cualquier accidente o cualquier enfermedad fuera de mi trabajo. Oye, pues que salí de mi casa el domingo a correr y tuve un esguince del tobillo. Bueno, pues sí, pero ese esguince, pues no te va a dejar en situación de invalidez para siempre. Va a haber una recuperación, vaya. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues, no se declararía una invalidez, por supuesto. Lo que trato de decir es que este ramo de aseguramiento sí me va a cubrir accidentes y enfermedades no profesionales, es decir, fuera del entorno laboral, pero que tengan como consecuencia el estado de invalidez precisamente, el estado de invalidez. O incluso a raíz de ese accidente o enfermedad, o incluso la muerte precisamente. De ahí que cubra dos aspectos. Haya dos ramos en este seguro. El invalidez para el trabajador cuando sobrevivió a ese accidente o enfermedad, pero lo dejó en una situación de invalidez precisamente, o bien falleció. Y aplicará entonces el ramo de vida precisamente. ¿Hasta aquí dudas con este punto? No.
Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar un poquito nosotros. Ya cuando regrese el compañero Edwin, retomamos un poquito repasamos lo que vimos ahorita. Ahora, aquí está lo interesante del asunto. Ok, me dices que no todo accidente o enfermedad no profesional me protege el ramo de invalidez y vida, sino tiene que en un momento dado generarse la invalidez o la muerte. ¿Qué es lo que el IMSS utiliza como criterio que está contemplado en la ley para considerar un accidente o enfermedad no profesional una consecuencia de invalidez? ¿Qué es lo que en un momento dado va a tomar en cuenta el IMSS para considerarlo invalidez precisamente? Estamos viendo, Edwin, la definición de invalidez y vida. Prácticamente lo que hemos platicado es que este seguro va a proteger al trabajador y a sus beneficiarios bajo dos ramos. Al trabajador lo protege el ramo de invalidez, al beneficiario la parte de vida. Y lo que me cubre este ramo de aseguramiento pues son accidentes o enfermedades que ocurren fuera del entorno laboral, es decir, no profesionales precisamente. Pero no todo accidente, no toda enfermedad dejan en condición de invalidez a una persona. Para que realmente entre este seguro de invalidez y vida, pues tiene que haber esa consecuencia. A raíz de ese accidente o enfermedad, tiene que en un momento dado declararse, el estado de invalidez. O bien, evidentemente, que exista la muerte precisamente. Entonces, esa fue la parte que explicamos ahorita, Edwin. Ahora, donde vamos a ver a continuación es lo siguiente. ¿Qué es lo que el IMSS toma como criterio para determinarle la invalidez a una persona? ¿Qué es lo que viene en la siguiente lámina? Dice, se entenderá por invalidez lo siguiente. El trabajador tiene una enfermedad o tiene un accidente no profesional. Sufre el accidente. Ahora, a raíz de eso, lo que el IMSS va a fijarse es en lo siguiente. Habrá invalidez cuando el asegurado se vea imposibilitado, es decir, ya no va a poder, ya no va a ya no va a poder procurarse mediante un trabajo igual al que tenía antes de ese accidente o enfermedad, ya no va a poder ganar mediante un trabajo igual, ojo, ya no va, queda imposibilitado, ya no va a poder procurarse. Hablar de procurarse, vamos a cambiar la palabra, es ya no va a poder ganar mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de la remuneración habitual que él tenía, que él percibía durante el último año de trabajo. Es decir, quedó en tal condición la persona que ya el IMSS dice, ¿sabes qué? Bajo la condición que te dejó ese accidente o enfermedad no profesional, pues impide que puedas seguir ganando más de la mitad de lo que venías ganando. Ya no puedes ganar más de la mitad. Es decir, ya no puedes ganar más de la mitad, es decir, una cantidad superior al 50% de lo que venías ganando precisamente. Esa es la condición que el IMSS considera para declarar la invalidez a un trabajador. Claro, esa imposibilidad es derivada de una enfermedad o accidente no profesional y esta declaración de invalidez la hará en este caso el IMSS, tomando como criterio lo que la persona ya no está en condición de poder seguir ganando. Ojo, esto no significa que la pensión que va a recibir el trabajador es del 50%. No significa esto, esta definición. Lo que me está diciendo esta definición es lo que el IMSS usa como criterio
para declararle la invalidez a una persona que ya no esté en condiciones de ganar más del 50% de lo que venía ganando precisamente. ¿Dudas con esta lámina? ¿Dudas con esta definición? Ninguna. Sí, a mí sí no me quedó como muy claro la tercera parte donde dice de la remuneración. Ok, perfecto. Supongamos lo siguiente. Él, supongamos que antes de sufrir su accidente, antes de tener problema, bueno, está lloviendo por sus casas o algo así. Supongamos Poco. que, sí, porque hoy como que ha habido broncas con internet, ¿verdad? Sí. El salario base de cotización de él fuera de 20,000 pesos. Como el otro cuate. No es que en este caso hablaremos de invalidez y vida. Este era su salario base de cotización. Este es su 100%, por decirlo así, del ingreso que él tiene. Bueno, del salario que él tiene. Pero precisamente él tiene una enfermedad no profesional y se le declara, o mejor dicho, queda en esta condición. Ahora, supongamos que él se dedica a cargar cajas, pero desde la primera vez, ¿no? Que eso el dibujo no se me da. El trabajo de él era cargar cajas precisamente. Y a raíz del accidente que él tuvo, no profesional, supongamos que pierde esta extremidad. Entonces el IMSS dice lo siguiente: oye, pues tu trabajo de cargar cajas, pues tenías un ingreso de 20,000 pesos. Pero ahora, por la condición en la que tienes este trabajador, pues quedas imposibilitado, man. Quedas imposibilitado para tener una remuneración superior al 50%, una remuneración superior al 50%, de tu remuneración, dice remuneración habitual. Tu remuneración habitual era esta: ganar los 20,000 con tu trabajo habitual. Pero ya no vas a poder ganar esto. Es más, no puedes ganar ni el 50%. Estás imposibilitado para ganar más de la mitad que tenías con este trabajo precisamente. Entonces, como ya no vas a poder hacer lo mismo, porque vaya, no vas a poder ganar más de la mitad de lo que venías ganando, entonces es cuando el IMSS va a declarar precisamente la invalidez. No sé si esa era la duda que tenías, compañera. Sí, muchas gracias, ya me quedó más claro. Va, ok, perfecto, perfecto. No es lo que va a recibir de pensión, sino es la condición que observa el IMSS, que el trabajador ya no va a estar en condición de ganar más de la mitad de lo que venía ganando, por ende declara la invalidez. Ahora, eso no le va a dar derecho inmediato a la pensión al trabajador. No le va a dar derecho a la pensión. Es decir, del estado de invalidez que en un momento dado
se le declara al trabajador porque quedó en esta condición. Entonces, lo que hay que ver es si cumple con los requisitos para tener acceso a la pensión. ¿Qué quiere decir con eso? Que para invalidez sí se requieren, sí se requieren semanas de cotización. Sí debe cumplir con semanas de cotización. Entonces, vamos a encontrar dos escenarios. Escenario 1, donde sí tiene las semanas de cotización, y el otro escenario es donde no tiene las semanas necesarias. No los tiene. Es decir, el accidente, lamentablemente, nadie lo pudo evitar. El accidente lo tuvo y quedó en esta condición. Es decir, de que quedó imposibilitado, quedó imposibilitado. Al quedar bajo esa condición, vaya, entonces el IMSS no hay de otra. Tendrá que declararle la invalidez. Lo que trato de decir es, no hijo, a lo mejor soy feo, pero por el simple hecho que le hayan declarado la invalidez al trabajador, no significa que inmediatamente, así de la nada, tendrá derecho a la pensión, sino que para que tenga derecho a pensionarse, bajo esta condición de invalidez que ya se le declaró, tiene ya la invalidez, pero ahora vamos a ver si le toca pensión o no. ¿Cuándo habrá pensión? Si tiene las semanas cotizadas. Si tiene las semanas de cotización, entonces tendrá derecho a la pensión. Si no tiene las semanas cotizadas, las que pide la ley, que ahorita vamos a ver cuáles son, si no tiene estas semanas, entonces no le pueden dar pensión, no se la pueden otorgar, aunque esté en condición de invalidez, aunque se la hayan declarado, no tendrá derecho a la pensión cuando no cumpla con las semanas mínimas que pide la ley. Recordemos que cuando un trabajador no tiene el derecho a una pensión, lo que en un momento dado se le otorga es a la negativa de pensión precisamente. ¿Hasta aquí alguna duda en este punto? No, todo bien. Perfecto, muy bien. Ahora, les paso esta lámina, se las paso. Y vamos ya a complementarlo con lo que está en la presentación. ¿Ya estás de vuelta, Arturo? Ah, ya te vi, perfecto. ¿Te perdiste muchos datos, Arturo, de lo que vimos ahorita? Ok, de acuerdo. Vamos a regresar a la presentación entonces. Esto sí lo viste de lo que cuando se declara la invalidez. Ok, perfecto. Muy bien, entonces paciente vamos parejitos. Ahora, les comentaba, no porque se le haya declarado la No, invalidez. Dime, adelante. no, yo sí me perdí porque se me fue el internet. Ah, ¿dónde Ah, nos quedamos? no sé si fue en esa lámina o antes. No, esa sí, la otra. Perfecto. Esa. De acuerdo. Sí. En esta lámina lo que platicamos es cuando el IMSS declara la invalidez a un trabajador. Lo que va a usar el IMSS como criterio es lo siguiente. Oye, mira, ganas 20,000 pesos. Resulta que tenías una remuneración habitual. Ay, perdón, deje cambio de color. De 20,000 pesos.
remuneración habitual. Pero ahora, resulta que a raíz de voy un poquito abajo, que esa enfermedad o accidente no profesional generó que la persona quede imposibilitada para procurarse mediante el trabajo un trabajo igual. Platicamos el ejemplo de un señor que se dedicaba a cargar cajas. Resulta que a raíz del accidente que tuvo o la enfermedad no profesional, queda imposibilitado. Procurarse es sinónimo de ganar, vamos a decir, queda imposibilitado para ganar mediante un trabajo igual, de cargar cajas en este caso, una remuneración superior al 50%. Es decir, ya no está en condiciones de ganar el 50% de lo que percibía habitualmente. El 50% pues viene siendo 10,000 pesos. Entonces el IMSS lo que dice, ya ni siquiera está en condiciones de ganar, pues ahora sí que ni siquiera la mitad de lo que venía ganando. No puede tener ganar más de 50, más de 10,000 pesos. Entonces el IMSS lo que va a declarar es la invalidez precisamente. Eso es lo que se refiere esta lámina Isélama. Ok, muchas gracias. Perfecto. Ahora, platicamos. Si efectivamente el trabajador de las cajas, pues quedó imposibilitado. No porque quede imposibilitado, no porque efectivamente le hayan declarado la invalidez, le dan derecho a la pensión. Esa parte la escuchaste, Isela, sí. Sí, gracias. Ok, de acuerdo. Entonces, lo que dice la siguiente lámina es lo siguiente. Ah, caray, ¿dónde está mi información? Aquí está. Lo que dice esta lámina es lo siguiente. Ok, para que sí persona que quedó en condición de invalidez, para que esa persona pueda tener acceso a la pensión, debe cumplir con requisitos. Es decir, esos requisitos van en función a semanas de cotización. Requisitos es que efectivamente el IMSS dictamine el estado de invalidez. Es decir, bajo la definición de la lámina interior, queda imposibilitada para una remuneración superior del 50%, lo que habíamos en la lámina. Adicional a esta condición, también tiene que acreditar semanas de cotización. ¿Cuántas semanas son? Hay dos posibles escenarios. El primer escenario es con que haya cotizado 250 semanas de cotización. $250 semanas de cotización para que tengan derecho a la pensión precisamente. Pero hay otro escenario. Oye, resulta que la persona que sufrió ese accidente o esa enfermedad no profesional, pues aparte de que quedó mal del brazo, pues también fue la pierna, pues fue un ojo, a lo mejor esta mano, etc. Vaya, ¿qué significa lo que trato de decir? Es que si el grado de invalidez fue del 75% o más de invalidez, entonces el IMSS dice lo siguiente, bueno, la ley dice, pues mira, si te lo dejo igual en 250 semanas, pues a lo mejor me estoy viendo medio gacho. Es decir, si es de 75% más la invalidez, entonces dice, va, ok. Con que hayas cotizado 150 semanas de cotización, tienes derecho a la pensión. Este es el requisito para la pensión, que haya dictamen de invalidez, desde luego, y que cumpla con las semanas. ¿Cuántas semanas? 2 escenarios.
Si el grado de invalidez es, por ende, de este lado, es menor al 75%, menor al 75%, entonces se requieren 250 semanas. Pero si la invalidez fue el 75% más, se necesitan 150 semanas como requisitos. Y lo que platicábamos, si no reúne las semanas, es decir, si existe la condición de invalidez, sí tiene esa condición, pero no reúne las semanas de cotización, no habrá pensión, no habrá pensión. Es negativa de pensión lo que se dará como respuesta. Y como es negativa, entonces le darán el derecho de poder retirar el saldo de la cuenta en una sola exhibición. ¿Dudas con esta lámina? No, ninguna. No, ninguna. Diferencia con riesgo de trabajo. En riesgo de trabajo, para riesgos, no se necesitan semanas de cotización. Para invalidez, sí se necesitan semanas. Ahora sí que por muy fregada que haya quedado la persona, se necesitan semanas mínimas de cotización para que tenga acceso a pensionarse. Adelante, Marisol. Sí, efectivamente, no todas las negativas dan acceso a lo que es el tema de pensión. Por ejemplo, lo que es esta de invalidez, también depende el grado de invalidez. Es decir, no es que sea el 100% la cuenta individual, sino también tiene que ver mucho el grado del porcentaje de invalidez que se tenga para que en un momento dado se dé ese derecho a retirar recursos. Me lo voy a llevar de tarea. Me parece que es arriba del 50% de lo que se tiene que tener de invalidez para que en un momento dado se tenga derecho a cuestión de retirar. Me llevo de tarea eso, Marisol, para identificar exactamente qué porcentajes son de invalidez en este caso, para la cuestión de retirar recursos. Me llevo de tarea tu pregunta, por lo tanto, Marisol. Va, súper. Ahora, ¿qué? Ah, caray, ¿qué? Aquí estamos. ¿Qué prestaciones existirá para la parte de invalidez? Déjenme regresar un poco. Recuerden que estamos viendo lo que es invalidez. Recordemos que este ramo de aseguramiento abarca invalidez y vida. En este caso, de las semanas de las 250 o 150 semanas de cotización, toda esta lámina que vimos ahorita se refiere a la parte de invalidez. Más adelante vamos a ver todo lo que corresponde a vida. Esto es meramente invalidez. Ahora, aquella persona que sí cumplió con las semanas de cotización y tendrá acceso a la pensión, entonces, ¿cuáles son las prestaciones que obtendrá como pensionado? Tendrá acceso a una pensión temporal, ahorita hablamos de ella, una pensión definitiva, también ahorita hablamos de ella. Este equivaldría o corresponden, mejor dicho, corresponden a las prestaciones en dinero y están prestaciones en especie, que es la asistencia médica, y otras prestaciones en dinero son las asignaciones familiares y lo que se conoce como ayuda asistencial. En este caso, cuando corresponda, desde luego, ese tipo de ayuda. Vamos a irla describiendo poco a poco en las siguientes láminas. Ojo, si está contemplado identificar las prestaciones, así como el riesgo de trabajo, hablamos de las prestaciones de riesgo de trabajo, también las de invalidez habrá que identificarlas.
Ahora, de las... Claro, pues. Bien, de las prestaciones que mencionaba la lámina anterior, hablaba de pensión temporal o pensión definitiva. Ah, les platico un poco cómo es el proceso en este ramo de lo que es la cuestión de invalidez, para que tenga sentido lo que dice este cuadrito. Vamos con otra lámina. Habla, el cuadro me habla de una pensión temporal y después me habla de una pensión definitiva. Resulta que para poder llegar en el IMSS a una pensión definitiva y también con ISSSTE, para poder lograr llegar a una pensión definitiva, prácticamente tiene que pasar hasta mínimo 4 años para lograr esto, para lograr la pensión definitiva. ¿Por qué es esto? Es justo lo que les quiero platicar. Estas prestaciones son las que corresponden a invalidez. Recuerden que para invalidez, pues lo tiene que dictaminar el IMSS. Dictamina el IMSS. Resulta que este dictamen, pues no es de un día para otro. O sea, no es que hoy tuve el accidente donde perdí el brazo y ya mañana me dictamina la invalidez. Es un proceso que va llevando el IMSS precisamente. Oye, pero mientras tanto, pues yo ya me quedé en condición de no poder seguir trabajando en ese momento y pues necesito un medio de subsistencia. Necesito en un momento dado estar protegido. ¿Qué es lo que va a pasar, por lo tanto? Antes de la invalidez, antes de que entre este ramo de aseguramiento, primero, quien va, digamos, a proteger al trabajador, ese ramo de enfermedades y maternidad. Primero me va a proteger este ramo de aseguramiento. ¿Por qué platicamos? Porque para la invalidez tiene que dictaminarle el IMSS y pues ese dictamen pues no es de un día para otro, vaya. Pero yo ya me quedé en una condición de accidente en la cual no puedo subsistir porque no puedo trabajar en ese momento. O ya no, o a lo mejor ya no puedo trabajar nunca. Por lo tanto, en una primera etapa, ese ramo de enfermedades y maternidad, ¿quién me va a proteger? Ahora, este ramo, recordemos que no me da una pensión. No es uno de los ramos que me dan derecho a pensión. Sabemos cuáles son los ramos que sí me otorgan pensión. Y sabemos que este no es así. Pero enfermedad y maternidad sí me entrega un subsidio, parecido a lo que es el tema de riesgos de trabajo. Recordemos que lo que le sucedió a esta persona, déjeme poner en contexto para que no confundamos después. Esta persona tuvo un accidente o una enfermedad no profesional. Estamos partiendo de esa base. Esto es importante que lo identifiquemos. Si fuera un accidente o enfermedad profesional que sí sea derivado del trabajo, entonces olvídense de todo esto porque inmediatamente entraría
riesgos de trabajo, que fue el primer ramo que platicamos hace ratito. Aquí en este supuesto se trata de un accidente o enfermedad no profesional. Entonces, siendo así, el primer ramo que lo protegería es la enfermedad y maternidad. Ahí se le va a entregar un subsidio. Ese subsidio corresponde al 60%. Ojo, esto no viene en su examen, solamente es para que podamos tener una idea más clara de cómo funciona el ramo de invalidez y vida. Hay un subsidio que es equivalente al 60% del salario base de cotización. Es aquel que se paga a partir del cuarto día de la incapacidad, etc. Y este subsidio se puede otorgar hasta 52 semanas. Hasta 52 semanas. Pero tiene una larga. El subsidio o lo que es el pago de la incapacidad se puede prolongar otras semanas. Se puede prolongar otras 52 semanas. Entonces, para que aquí estaremos hablando ya de 2 años. Ahora, si en este segundo periodo no hay una recuperación, entonces sí, efectivamente, pues ya el IMSS pensará en dictaminar lo que es el concepto de invalidez. Ahora, cuando el IMSS dictamine esta invalidez, entonces, en primera instancia, se va a otorgar una pensión temporal. Para esta pensión temporal, la va a pagar directamente el IMSS. Es decir, no se tocan aún los recursos que estén en la cuenta del trabajador o si vaya de la persona, sino es el IMSS quien directamente cubre esta pensión temporal. Ahora, esta pensión temporal tiene una duración de 2 años. Si el IMSS precisamente observa que en esos 2 años no hay una recuperación, entonces el trabajador pasa a la pensión definitiva. Y en esta pensión, ahora sí se utilizarán los recursos de la cuenta individual. La misma fórmula que veíamos, monto constitutivo, pues será igual a lo que tenga de saldo en la cuenta, más lo que sea la suma asegurada. Digamos que es el proceso en el cual el trabajador o el pensionado estará sujeto para lograr la pensión definitiva. Primero pasará por la incapacidad que otorga enfermedades y maternidad, después pasará por la pensión temporal y hasta el último logrará la pensión definitiva. Ahora, resulta también, y eso va generando por los 4 años. Los 2 años que me pasé en la parte de incapacidad, los 2 años que en un momento dado logré con la pensión temporal. Pasado ese tiempo, entonces, cumplido los 4 años de ese accidente, pues es cuando tendré mi pensión definitiva. Y muchas veces no es tan así, porque esta pensión temporal, el IMSS la puede renovar. Es decir, vence estos 2 años de pensión temporal y el IMSS puede otorgar otros 2 años de pensión temporal. Entonces, hay casos en donde la pensión definitiva tarda muchos años para que llegue a ejecutarse, por decirlo así. Les platicaba, todo esto no es que venga en su examen, solamente es para que tengamos contexto de cómo es el proceso de una pensión por invalidez, de cómo entra el trabajador y cuál es el proceso para que llegue hasta aquí precisamente. Hasta aquí, ¿dudas con este dibujo? No, Memo. De acuerdo, Ma. Y a veces es hasta por, pues no quiero decir maña, sino el IMSS en el afán de ahorrar recursos, prefiere estar renovando pensiones temporales que estar pagando pensiones definitivas. ¿Por qué lo comento con el afán de ahorrar recursos? Porque el IMSS del presupuesto anual que le otorgan, del presupuesto anual, pues estará pagando las pensiones temporales del presupuesto anual que en un momento dado tenga.
En cambio, la pensión definitiva, sobre todo cuando se trata de sumas aseguradas muy grandes, pues la suma asegurada pues, no se paga año con año, sino el IMSS pues tiene que dar el cañonazo de dinero para entregárselo a la aseguradora. Y la aseguradora pues ya pague la renta vitalicia. Entonces, un momento dado el IMSS es, financieramente es más factible pues dar lo que en un momento dado corresponde a la pensión temporal, que prácticamente en el presupuesto anual pues va entregando los recursos necesarios para ir pagando esa pensión, que a dar la cantidad, toda la cantidad de dinero que se necesite para pagar la pensión y enviárselo a la renta vitalicia, a la aseguradora. Entonces, muchas veces ese juego de renovar pensiones temporales también tiene que ver mucho, lamentablemente, con el manejo de recursos del IMSS. Pero bueno, nada más eso es como comentario, como brevario cultural, ¿no? Ahora, vimos ya este contexto, vamos a regresar a la lámina para que tenga un poquito más sentido a lo que se refiere el tema de pensión temporal, pensión definitiva. Lo que dice aquí es lo siguiente. La pensión temporal es la que otorga el IMSS, la pensión que otorga, igual por accidente o enfermedad no laboral, la definición de invalidez, pero dice lo siguiente, donde exista la posibilidad de recuperación del asegurado. Este pago de pensión temporal, desde luego, se otorgará por periodos renovables. ¿Qué otorgará el IMSS? No lo dice aquí el texto, pero esos periodos son de 2 años. Periodos de 2 años. No, ahorita les paso esta lámina actualizada que contenga esta información. Es más, de una vez lo comparto, ¿no? Antes de eso, nada más déjenme agregar algo. Ah, no, aquí dice, ojo, esta pensión temporal la otorga el IMSS. Implícitamente, ¿qué me está diciendo? Que la pensión temporal no salen de los recursos de la cuenta, sino lo paga directamente el IMSS, la pensión temporal. Ojo es lo que significa esto que está subrayado en azul. Ahora sí, les comparto esta lámina. Ya con esa anotación adicional de los 2 años. Ahora, si no se recuperó en esos 2 años, o ya después de esas renovaciones, el IMSS ve que no hay una recuperación, entonces lo que se va a otorgar es la pensión definitiva. Igual, la definitiva es la pensión que se otorga por accidente o enfermedad no laboral, la definición de invalidez, pero en este caso ya no existe la posibilidad de recuperación. ¿Qué pasa con esta pensión definitiva? Ya no es renovable, ya es definitivo, va a ir para siempre. Es decir, esta pensión es hasta el fallecimiento del trabajador. Se paga de forma vitalicia, por lo tanto. O bien, hasta que un momento dado se recupere. Es decir, ya no había ninguna expectativa, le otorgaron la definitiva, pero algo pasó y se pudo recuperar. Ahora, en este caso, que lo que dice, no es que se otorgue por el IMSS, no es que el IMSS directamente pague la pensión temporal, sino dice lo siguiente, la pensión, o sea, la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia, lo contratará el asegurado con una institución de seguros que elija. Implícitamente, ¿qué es lo que me está diciendo lo que está en azul? Lo que dice en azul es que implícitamente se toman
los recursos de la cuenta individual. En la pensión temporal no se tocan los recursos de la cuenta. Se tocan hasta que se otorgue la pensión definitiva. Y será exactamente el mismo concepto. El IMSS va a determinar un monto constitutivo, supongamos 3 millones de pesos, lo que se necesita para estas pensiones, pues yo nada más tengo 500,000, entonces el IMSS colocará una suma asegurada de 2,5 millones y con eso se contratará los seguros de renta vitalicia y seguro de sobrevivencia precisamente. Hasta aquí, dudas de lo que es pensión temporal y pensión definitiva. Ninguna. No, gracias. Perfecto. Menciono nada más lo que está del lado derecho, únicamente esta parte, nada más lo menciono y lo vemos ya más a detalle el sábado. Dice lo siguiente, ok, ya sea pensión temporal o pensión definitiva, ¿a cuánto asciende esa pensión? Dice lo siguiente, la prestación económica, es decir, el monto de la pensión, equivaldrá al 35% del promedio de los salarios correspondientes a las últimas 500 semanas de cotización. Es lo que se otorga de pensión, el 35% del salario promedio de las últimas 500 semanas cotizadas. Y también dice lo siguiente, pero ya está trabando. O bien, las semanas que tuviere o las que tuviere, siempre y cuando sean suficientes para ejercer el derecho. Recordemos que para tener el derecho se requieren o 250 semanas o 150 semanas. En este último caso, el último caso, cuando es de invalidez, 75% o mayor. Es lo que se otorga como pensión en el caso de invalidez. Muy bien. Retomamos esta lámina el sábado, le damos un repaso y seguimos viendo el resto de este tema. ¿Alguna duda, comentario? No, gracias. Muy bien. De acuerdo. Entonces, pues muchísimas gracias. Recuerden cualquier cosa en el WhatsApp, a la orden. Disculpen si de repente me tardo un poco en contestar. Pero bueno, estamos aquí al pie del cañón. Entonces, aprovechen mañana para repasar lo que hemos visto hasta ahorita, dar una lecturita rápida de lo que nos queda de este tema y le seguimos viendo el sábado, por lo tanto. Entonces, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Guillermo. Buenas Gracias, hasta noches. mañana. Hasta mañana. No, hasta el sábado, No, hasta el hasta el sábado. sábado. Hasta el Ah, sábado. Gracias. Descansen. gracias, igual. Gracias.